Una señal acaba de activarse en el S&P 500. Durante las últimas 8 semanas, más del 50% de los inversores han sido bajistas en el mercado. Este gráfico nos muestra el número de semanas consecutivas en las que más del 50% de los inversores fueron bajistas, y nunca habíamos visto tanto pesimismo en los últimos 35 años, ni durante el COVID, ni en 2008, ni con el colapso de las .com, ni con el shock del precio del petróleo de 1990. Y el pánico no se limita solo a las encuestas. El índice de volatilidad subió a una lectura de 52 el 8 de abril tras el anuncio de los nuevos aranceles. Este fue el nivel más alto desde que la pandemia sacudió los mercados a principios de 2020 y casi 3 veces superior al promedio histórico. Además, el VIX también cerró por encima de 45 durante 3 días consecutivos en este periodo. Esto solo había ocurrido 2 veces antes, una durante el colapso por el COVID y otra durante la gran crisis financiera. Picos como estos en el índice del miedo indican que los inversores están huyendo. Esto se debe principalmente al temor de que los aranceles de Trump puedan aplastar los márgenes de beneficio corporativos, interrumpir las cadenas de suministro global y reavivar la inflación, lo que llevaría a la Fed a volver a subir las tasas de interés, o que esto pueda llevar a una recesión. Para entender qué está pasando necesitamos hablar sobre el sentimiento de los inversores, porque ahora mismo está por los suelos. Solo necesitas echar un vistazo a los titulares de vez en cuando para verlo. La encuesta de gestores de fondo de la Bank of America cayó a 1.8 en abril después de alcanzar un pico tras la elección de Trump. El nivel actual de sentimiento es el quinto más bajo registrado, solo por detrás de 2001, la gran crisis financiera de 2009, la guerra comercial durante el primer mandato de Trump en 2019 y el colapso de la Silicon Valley Bank en 2022. El índice de miedo y avaricia apunta a un miedo extremo, descendiendo recientemente por debajo de 10, un nivel que no se veía desde el mercado bajista de 2022 y el mínimo del desplome de marzo de 2020. Los datos de la AAII Burst muestran que el 62% de los inversores tienen una perspectiva bajista. Esta es una encuesta semanal de sentimiento que sondea a los inversores sobre su perspectiva económica a 6 meses. Alcista, bajista o neutral. Ahora mismo estamos muy arriba, el 62% de los inversores tiene una perspectiva bajista. Eso es más alto que el mínimo del mercado bajista de 2022 o el desplome del mercado de 2020. Habría que remontarse a lo más profundo de la crisis financiera de 2009 para encontrar una cifra tan desalentadora. Pero el miedo extremo no siempre es una razón para vender. De hecho, es todo lo contrario. Cuando todos son alcistas, el potencial al alza es limitado porque todas las buenas noticias ya están descontadas. Pero cuando todos son bajistas es cuando los mercados pueden sorprender al alza. Históricamente, algunas de las mejores oportunidades de compra a largo plazo han surgido cuando el sentimiento de los inversores estaba por los suelos, y por eso encuestas de sentimiento como estas suelen considerarse indicadores contrarios. Este es el clásico consejo de inversión resumido de manera tan elocuente por Warren Buffett. Ten miedo cuando otros son codiciosos y codicia cuando otros tienen miedo. En otras palabras, ve en contra de la corriente. Cuando todos corren hacia la salida, da media vuelta. Con la encuesta de la AAII, las lecturas extremas suelen considerarse puntos de inflexión del mercado. Históricamente, las 5 ocasiones en las que el pesimismo superó el 60%, los rendimientos promedio del S&P durante los 6 meses siguientes fueron superiores al 14% y más del 22% en el año siguiente. Si la historia se repite, esto podría llevar a los mercados a un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, una lectura bajista significativamente elevada como la que vemos hoy
podría indicar que el mercado está listo para un rebote. El repunte del VIX nos cuenta una historia similar. En marzo del 2020, el VIX alcanzó los 82 cuando los confinamientos por el COVID afectaron al mundo entero. El miedo era alto y nadie sabía cuánto duraría el colapso del mercado, pero el mercado tocó fondo solo 2 semanas después y el Nasdaq 100 se duplicó en un año. Por lo tanto, si la historia sirve de guía, este repunte del VIX podría ser el tipo de revulsivo impulsado por el miedo que prepare el terreno para un potente rebote. Pero, y este es un gran pero, tenemos que hablar del 2008, porque en 2008 el VIX también apuntó y el mercado no se recuperó de inmediato, siguió cayendo durante meses. Desde el repunto del VIX en septiembre hasta el fondo del mercado en marzo, el Nasdaq 100 cayó otro 21%. ¿Por qué? Porque ese pánico estaba respaldado por un riesgo sistémico real, bancos en quiebra, mercados de crédito congelados y una economía global en caída libre. Entonces la pregunta ahora es, ¿estamos ante una sobrereacción al estilo de 2020 o estamos viendo el comienzo de otro colapso al estilo de 2008? Por un lado, los indicadores del sentimiento y la historia indican un mercado sobrevendido listo para recuperarse. Y además de los índices de miedo en su punto máximo, hay algunos indicadores de que la economía podría demostrar resiliencia. Por ejemplo, en marzo se crearon 228.000 empleos, muchos más de lo esperado. El crecimiento del PIB también se ha mantenido estable, pero eso podría cambiar. Los aranceles históricos de Trump han destado una guerra comercial con China y podrían extenderse al resto del mundo también cuando termine la pausa en julio. Una guerra comercial podría reavivar la inflación, lo que llevaría a la Fed a subir las tasas de interés y potencialmente inclinar la economía hacia una recesión, hundiendo la recuperación y haciendo que este escenario se parezca más a 2008 o incluso sea peor. Pero que los mercados caigan no significa que una recesión sea inevitable. Desde 1928, Estados Unidos ha experimentado 27 mercados bajistas, pero solo 15 recesiones. Esto significa que casi la mitad de los mercados bajistas no llevaron a una recesión. Y incluso cuando lo hacen, el dolor tiende a ser breve en comparación con las tendencias alcistas. El mercado bajista promedio dura menos de un año, la expansión promedio más de 5 años. Entonces, ¿cuánto tiempo durará esta recesión? Por supuesto, es imposible saberlo. Tal vez los aranceles desencadenen una recesión, tal vez la inflación vuelva con fuerza y tal vez enfrentemos 12 meses difíciles. Pero quizás, solo quizás, este sea uno de esos momentos en los que la multitud se equivoca, donde el miedo y el pánico conducen a un mercado sobrevendido listo para una recuperación. Como dijo el oráculo de Omaha, sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros tienen miedo. El mejor momento para comprar suele ser cuando parece que todo está peor. Así que, al considerar indicadores como el sentimiento y similares, pregúntate, ¿es este realmente el fin del mercado alcista o un breve parón antes del inicio de otro? En Capital.com seguiremos informándote sobre los últimos desarrollos del mercado con videos detallados como este. Suscríbete para estar al día. Gracias por vernos.